Hay personajes de cómics que asumen la identidad y los poderes de un héroe anterior, generalmente uno más antiguo o uno retirado. A veces, estos personajes son parientes o protegidos del héroe original, y toman su manto como una forma de honrarlos y seguir su trabajo. Otras veces no tienen nada que ver entre sí y simplemente toman el nombre y los poderes. Algunos ejemplos famosos son Miles Morales, cualquiera de los Robins que hayan ayudado a Batman, Sam Wilson, etc. Y ha habido veces en las que estos héroes de legado se han convertido en alguien más famoso que el héroe original. Y por eso hoy te voy a presentar a 6 superhéroes que probablemente no sabías que eran héroes de legado. Si eres un lector de cómics y fanático de este mundo de los superhéroes, seguramente estos ejemplos van a ser muy obvios para ti. Pero si eres un espectador casual o no te adentras al mundo de los cómics y prefieres ver una película o serie donde no se hayan tocado estos temas, vas a decir: no sabía que el Chapulín Colorado de Chespirito era el segundo. Es un ejemplo, eso no es cierto. Aunque Barry Allen ha sido el velocista más popular en la era moderna de los superhéroes, Jay Garrick fue el primer Flash de los cómics, en 1940. Jay era un estudiante universitario que obtuvo sus poderes después de inhalar gases tóxicos por culpa de un experimento científico. Como Flash, Jay Garrick tenía supervelocidad y la capacidad de atravesar objetos sólidos. El personaje no fue utilizado activamente en la continuidad de los cómics durante varias décadas, y la versión de Barry Allen como Flash fue presentada en 1956. Pero Jay fue traído de vuelta en la década de 1960 como un personaje que existía en una tierra paralela al universo principal de DC, introduciendo por primera vez el concepto de lo que hoy conocemos como el multiverso en los cómics. Desde entonces, Jay Garrick ha aparecido en varias historias y es considerado una parte importante de la mitología de Flash, pero Barry Allen ha tenido un mayor desarrollo de personaje que Jay Garrick y ha tenido muchas tramas importantes, incluyendo su muerte, su resurrección, y ha formado parte fundamental de muchas historias importantes en el universo de DC Comics, como Crisis en Tierras Infinitas y Flashpoint. Barry Allen se convirtió en el Flash que es miembro de la Liga de la Justicia y Jay Garrick está con la Sociedad de la Justicia. Hal Jordan ha sido el Linterna Verde humano principal en varias adaptaciones de los medios, siendo seguido por Jon Stewart. Pero el primer Linterna Verde apareció en la década de 1940 y se llamaba Alan Scott. El anillo de Alan Scott no está relacionado con Guardianes del Universo o la tropa de los Linterna Verde. La versión de Hal Jordan como Linterna Verde fue presentada en 1959 y se reimaginó como un miembro de una organización intergaláctica conocida como los Green Lantern Corps. Mientras que la versión de Alan Scott fue un héroe más tradicional de la era de oro de los cómics. La versión de Hal, como miembro de los Green Lantern Corps, tiene acceso a un arsenal de poderosos anillos verdes que le permiten crear todo lo que puede imaginar. Y este concepto ha demostrado ser un poco más atractivo para los lectores modernos. La versión de Hal Jordan ha sido la protagonista de una película live action y ha sido interpretada en varias series de televisión, varios videojuegos e incluso películas animadas de DC. Carol Danvers fue la primera Miss Marvel en los cómics, pero Kamala Khan se ha convertido en un personaje muy popular desde su introducción en 2014, una joven musulmana con habilidades de metamorfosis. Su capacidad de cambiar su forma física le permite aumentar o disminuir su tamaño, y alterar la forma de su cuerpo y cambiar su apariencia, y ahora es considerada la verdadera Miss Marvel. La popularidad de Kamala Khan como Miss Marvel también puede deberse, aparte de su serie original de Disney Plus, a la creciente popularidad de personajes femeninos y juveniles en la cultura popular de hoy en día. Kamala, como personaje joven y femenino, es vista como un modelo a seguir para muchos jóvenes lectores y ha logrado atener a su propio nicho de seguidores con todo su derecho. Carol obtuvo este mismo auge, pero hasta que se convirtió en la Capitana Marvel, y ahora es así como se distinguen. Kamala es Miss Marvel, Carol es Capitana Marvel, lo cual me llega a mi siguiente punto. El primer Capitán Marvel fue creado en 1967 y su nombre original era Mar-Vell. Ok. Mar-Vell era un oficial alienígena que fue enviado a la Tierra como parte de una misión de espionaje, pero terminó luchando contra su propia raza para proteger a la humanidad. Como Capitán Marvel, ay, qué confuso es esto, tenía una variedad de habilidades sobrehumanas, incluyendo superfuerza, resistencia aumentada, velocidad y la capacidad de volar. Este personaje se convirtió en un miembro importante de los Vengadores. Sin embargo, el personaje fue eliminado en una historia que lo vio sacrificarse para salvar al universo. Desde entonces, otros personajes han asumido el manto de Capitán Marvel,
como Mónica Rambeau, Janice Bell, Phyla Bell, etc. Carol Danvers no asumió este manto hasta 2012, pero desde entonces ha llegado a ser considerada la versión más popular del Capitán Marvel, en parte también gracias a su película. Pero a su vez, Marvel no fue el primer Capitán Marvel. Antes de él estaba el Capitán Marvel de Facewet Comics, pero cambió de nombre a Shazam debido a una disputa legal que se originó porque DC Comics alegaba que el personaje del Capitán Marvel infringía con los derechos de autor de Superman, y para evitarse problemas, Facewet Comics dejó de publicar cómics de Shazam. Bueno, Capitán Marvel en ese entonces. Hasta 1972 que DC Comics compró los derechos de este personaje, y para evitarse futuras disputas legales con la competencia, le cambió el nombre de Capitán Marvel a Shazam. Y desde entonces se le conoce así en varios medios en los que se adapta y en los cómics que salieron a partir de ese entonces. El primer Ghost Rider apareció en la década de 1940 y era un personaje completamente diferente a lo que conocemos hoy en día. El personaje original se llamaba Carter Slade y utilizaba un traje blanco, una máscara blanca, un sombrero y montaba a caballo. A diferencia de Johnny Blaze y otros Ghost Rider posteriores, Carter Slade no tenía poderes sobrenaturales. Johnny Blaze apareció por primera vez en 1972 y ha tenido una historia más rica y compleja que Carter Slade. Su historia incluye temas sobrenaturales, la premisa de la lucha contra el mal interior y las consecuencias de las decisiones pasadas. No me van a mentir, el esqueleto con llamas, chaqueta de cuero, motocicleta y una cadena incendiándose es 1000 veces más atractivo como diseño que este Ghost Rider original. Y como dato curioso, en la primera película de Ghost Rider aparece Carter Slade, solo que en esta versión no se fueron con su diseño original y lo adaptaron para que se viera un poco más como Johnny Blaze. Hasta su caballo lo convirtieron en una calaca quemándose. La primera antorcha humana apareció en la década de 1930. Este personaje se llamaba Jim Hammond y era un androide creado por el científico Phineas Horton. Podía controlar el fuego y tenía una serie de habilidades únicas debido a su naturaleza robótica. La versión de Johnny Storm como antorcha humana fue presentada en 1961, en el primer cómic de Los Cuatro Fantásticos, que se convirtió en un equipo súper importante en la historia de Marvel y convirtió a Johnny Storm en uno de los personajes más icónicos que ha tenido la editorial en toda su historia. Además de que su personalidad rebelde y audaz lo hace un poco más atractivo para lectores modernos, mientras que la versión original de Jim Hammond fue presentada como un héroe patriótico de la Segunda Guerra Mundial, con una personalidad más seria y reservada. Sin mencionar la cantidad de veces que se ha adaptado a Johnny Storm en diferentes medios. Y Jim apenas si pudo hacer una referencia en la primera película del Capitán América de Chris Evans, actor quien curiosamente también interpretó a la antorcha humana de Johnny Storm. Y pues bueno, estos fueron los ejemplos más famosos y más claros que yo puedo encontrar de superhéroes de legado que terminaron siendo más famosos que los héroes originales. Así que cuéntame, ¿desconocías alguno de estos datos? O si conoces algún otro superhéroe que sea más famoso que el original y yo no lo haya mencionado en este video. Con gusto lo leeré en la caja de comentarios. No olvides darle me gusta a este video, suscribirte a mi canal para más contenido de superhéroes y te agradecería demasiado si compartieras este video con alguien al que le interesen estos temas. Yo soy Emiliano Martínez en el canal de El Virgilio.